Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida, 3 bloques al norte de la Buckeye Road, aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Y el domingo, escuela dominical a las 9:30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información, llame al teléfono área 602-418-8325. 602-418-8325. Le esperamos. Y ahora, con ustedes, el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. Estamos considerando la reconstrucción de nuestras vidas. En alguna área de nuestras vidas es muy probable que haya algo allí que se haya derrumbado, algo allí que quizás no esté funcionando como debe de ser. No hemos estado haciendo la función del llamado que Dios nos ha hecho a cada persona individual. Y a veces nos estamos como abismados en el llamado que Dios nos ha hecho. Y es aquí, y valga este momento para reiterar lo que ya hemos empezado a hablar desde el mensaje anterior, acerca de qué pasos necesito yo dar o entender, y a la vez qué es lo que Dios ve en mí, por qué a mí me llamó. ¿Por qué yo soy uno de los escogidos de Dios? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Primeramente, para poder ver nuestra restauración, tenemos que entender que a veces Dios tiene que despertarnos. Diga conmigo, despiértame Dios. No le escuché, dígalo conmigo, despiértame Dios. ¿Por qué a veces necesitamos ser despertados, amados hermanos? Porque a veces estamos como en un limbo. Está nuestra mente aturdida por las circunstancias, las situaciones. Y es lo que dice aquí, mire lo que dice aquí en el primer verso. Y despertóme, hablando Zacarías, como a un hombre que es despertado de su sueño. ¿Por qué Dios tiene que despertar a un profeta? Dios lo ha llamado a ser su vocero. ¿Y por qué acá Zacarías se expresa? Tuve que ser despertado como aquel hombre que es despertado de su sueño. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias, hermanos, las cuales nos rodean, nos aturden el llamado. Y a veces no estamos en el propósito que Dios ha intentado para cada una de nuestras vidas. Si vemos bien, Zacarías, un contemporáneo de Nehemías, el gobernador, de Esdras el sacerdote, de Zorobabel el gobernador y de Josué el sacerdote. En el tiempo cuando están regresando del cautiverio de Babilonia a Israel, a la capital destruida, a aquel lugar que había sido el centro de adoración, que era Jerusalén, y el templo salomónico, que 70 años antes estaba ahí como un centro de unidad y de comunión con el pueblo y Dios. Era la intimidad entre el Creador y los humanos, su pueblo escogido. Pero 70 años antes de esta profecía viene un rey babilónico llamado Nabucodonosor y destruye a Jerusalén, destruye el templo. Tenía que suceder esto, pues el pueblo de Israel había pecado. 70 años los mandó al exilio. Jeremías 25 versículo 11. 70 años habían estado fuera de la adoración directa con Dios. De nuevo el Señor quiere restablecer su pacto con su pueblo y empieza a organizar de una manera tan especial, mandando a hombres a preparar, y a uno de ellos lo manda con una profecía específica para el gobernador que estaba en ese entonces fungiendo allí en Jerusalén, llamado Zorobabel.
Este gobernador, él era el que estaba organizando la construcción del templo. Él es el que iba a poner el fundamento del templo y el que iba a iniciar de nuevo esa relación íntima para con Dios a través de un lugar llamado el templo. Por eso se le llamó después el templo de Zorobabel, el segundo templo. El primer templo era el de Salomón, y ahora el que está reconstruyendo sería el templo segundo, o el templo de Zorobabel. Es enviado Zacarías a Jerusalén con una profecía de animar al pueblo, una profecía de decirles: miren, se ha destruido la adoración, ya no hay alabanza, ya no hay oración, ya no se lee la ley, ya no tenemos comunión con Dios, y es momento de despertar de nuevo ese sentir que tenemos cada uno de nosotros. Somos devocionales y necesitamos tener comunión con Dios. Tenía esta comisión, tenía la comisión de decirle: Dios te está llamando, gobernador Zorobabel, para que edifiques el templo. Pero es muy probable que al llegar a Jerusalén miró la ciudad destruida, el templo quemado, y se aturdió, se ensimismó a sí mismo, se ensimismó, quedó pasmado al ver la destrucción. Y es allí, amado hermano, donde viene la palabra de Dios a Zacarías. Es allí, en ese momento. A veces, hermano, en nuestras vidas vemos que han venido cosas que nos han paralizado y hemos quedado como adormecidos. No lo podemos creer. Como yo, no puede ser que yo esté en esta situación con esta capacidad. Hay muchas personas que tienen una capacidad intelectual inmensa, han sido preparados en la universidad y están trabajando en un Burger King. ¿Cómo? Yo en esta situación por la crisis. ¿Cómo yo? Si yo pensé que todo estaba bien y ahora me dejó la mujer. Y a veces queda uno allí pasmado. Se llama depresión. O diga conmigo, la depre. ¿Y qué sucede? Como que ya no hacemos nada, como que nos quedamos paralizados, ensimismados. Nuestra mente empieza a dar pasos hacia atrás y no hacia adelante. Nos hacemos retrógradas en el pensamiento. No tenemos nosotros ya una visión del mañana, a veces por la misma situación en la cual estamos pasando. Y es allí donde viene el Señor y manda un ángel y le pica las costillas, pienso yo. Y despertóme como aquel hombre que es despertado de su sueño. ¿Por qué tiene que despertarnos Dios? Primeramente nos despierta porque nos ha dado un llamado. A usted lo ha escogido Dios. No es casualidad, a usted le ha escogido. Y a veces uno no está haciendo lo que Dios le ha intentado a usted que usted hiciera. Está paralizado. Dios le envía palabra a través de un amigo, a través de una circunstancia, a través de la Biblia, para que entienda que Dios la llamó y que lo ama. Y no es casualidad de que esté usted en este día, en este lugar. ¿Por qué aquí estoy alabando a Dios? Porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Dios ya te tenía visto, ya te había escogido, aleluya. Te había escogido para una gloriosa obra, que fueras un adorador, que estuvieras tú con ese espíritu de servidumbre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos despierta cuando nos hemos olvidado de nuestro llamado. Jueces 5:12 dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere, levántate, Barak. ¿Por qué? Les está diciendo: tienen una misión, tienen que conquistar, tienen que alcanzar sus metas. Ustedes tienen el potencial y no lo están haciendo. Ustedes tienen el potencial y si no se levantan no lo van a lograr.
Levántate, despierta. A veces para alcanzar nuestras metas nos despierta el Señor con una palabra de un amigo, con una consecuencia o por la palabra del Señor. Punto 2. Cuando hay descuido, Dios te llamó y tú sabes tu llamado. God has called you and you know your calling, and you have been slacking on that calling. Te llamó y en ese llamado como que lo has puesto a un lado, no estás accionando en él. Entonces Dios tiene que despertarnos, y este es el caso de Zacarías, al igual que Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de tu fortaleza, oh Sión, viste tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Vuelve a la santidad. Como que a veces Dios nos tiene que decir: mira, ya te estás pareciendo así medio alejadito de Dios, por no decir así mundanito. Y tiene que Dios decirnos: vuelve a la santidad, porque yo soy Dios de santidad y yo habito en las alturas y la santidad. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del paganismo, apartados del mal. Y por ello Dios tiene que despertarnos. Mira, ya como que está celebrando a Halloween, y tú sabes que eso representa a Satanás. ¿Sabía usted que Halloween representa a Shamaín, el dios de las tinieblas? Y a veces andamos allí hasta vistiéndonos de brujos. El pastor de demonio, las hermanas de brujas y los jóvenes de demonios. He mirado iglesias donde el pastor va vestido de diablo. Y dice: ¿qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo que en ese día, hermano, cumpleaños de Satanás, se sacrifica a un ser humano, se le derrama su sangre para honrar al Dios de las tinieblas? Y a veces ya todo está entrando como si nada, y Dios tiene que despertarnos. Despierta, vuelve a la santidad, vuelve al camino de la santidad, vuelve a la senda antigua, aleluya. Vuelve al llamado que Dios te ha hecho. Corría el año 520 antes de Cristo cuando esta profecía se da. ¿Por qué 520 antes de Cristo? Porque era el segundo año del rey Darío. Y el rey Darío, de acuerdo a la cronología del tiempo, empezó su reinado en el imperio persa en el año 522. Entonces, si usted ve bien allí la palabra, en el capítulo 1 y el verso 1 dice: en el segundo año del rey Darío. Entonces, quítele 2 años a 522. Acuérdese, antes de Cristo el tiempo viene bajando. Entonces el año 500 ¿qué? 20. El año 520, cuando esta profecía se da, y se le da a un profeta que había olvidado su llamado. A un profeta. Fíjese que no nomás a las personas se les olvida su llamado, aún hasta los líderes pierden la visión. Los líderes pierden la visión. En vez de estar en la administración, andan jugando golf los domingos. En vez de estar orando por las necesidades, andan por allá en otras cosas que no son las cosas de Dios. Podemos dejar, cuando estamos ya ensimismados en nosotros mismos, amados hermanos, pensando en una introspectiva, cuando las cosas no van bien, a veces sucede que nos vemos nosotros en sí mismos. Estamos mirando, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? Y queda uno como en un sueño, y como que ya no avanza uno. Dijimos en una introspectiva. Ya queda soñando solamente de lo que pudo ser y no lo fue. Me casé con Miss Universo cuando la chimultrufia me esperaba, o no, viceversa. Gloria al Señor. ¿Sabías que la persona que Dios te dio es la mejor, la más hermosa? Gloria al Señor. No pienses de otra manera. Vive la vida que estás viviendo y sigue adelante, aleluya. Lo que pasó allá ya quedó atrás. Ahora hay que reconstruir, hay que levantar. Pero
A veces cuando los problemas vienen nos encerramos, hermano, en una coraza protectora. Y lo único que esto hace, hermano, es alargar el tiempo del sufrimiento, en vez de estar buscando una solución. Y es aquí donde le llama a despertar. Despierta a tu llamado, Zacarías. Despierta, no es casualidad que estés acá. Te está despertando el ángel. Te está despertando la palabra. Levántate, ya deja de estar pecando y sírvele a Dios. Ya deja de estar viviendo como que vas a vivir eternamente aquí en la tierra, sabiendo que en cualquier momento nos puede llegar nuestro fin y vamos a vernoslas con el Señor. Y a veces vivimos como que Dios no existiera. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. El verso segundo: Dios restaura nuestras vidas con un fin, para darnos valor. Lo que Dios hace, lo hace, hermano, dándole gloria, dándole valor. Cuando Dios nos llama y trabaja con nosotros, nos cambia, nos transforma. Muchos de acá tenemos testimonio que Dios nos ha trastornado, nos ha transformado. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz, de la drogadicción a Cristo, de la prostitución a Cristo, del alcoholismo a Cristo. Y en otro tiempo que no valíamos nada, ahora podemos decir: soy un hijo de Dios. Y Dios te exalta, Dios te levanta, Dios te da valor. Y la gente puede apuntar y decir: no, mira, tú sigues, tú eres uno de aquellos, eres el drogadicto, te conocí, ciertamente era, pero ahora ya soy lavado con la sangre del Cordero, soy santificado por el nombre de Jesucristo. Dijo Pablo: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados por el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice allí la Escritura: he mirado un candelero y todo de oro. Aquí hay un significado paralelo. Por ello la importancia, amados hermanos, venir a la iglesia para aprender la palabra de Dios, porque si no se entiende. Necesitamos que alguien nos instruya, que alguien nos enseñe. No somos todos conocedores, no somos omniscientes. Necesitamos que se nos instruya, que se nos hable la palabra para entenderla. Aquí hay dos puntos muy específicos. Primeramente, el candelero de oro puro significa fundamento, significa la luz, y está representando al templo. El candelero iba a ser el medio de la iluminación entre Dios y los hombres. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. El templo iba a ser la comunión entre Dios y el hombre, iba a ser la luz, lo que nos iba a iluminar. El candelero de oro puro, oro macizo, representa fundamento, representa certeza. El fundamento, hermanos, que se iba a establecer como un centro de adoración en Jerusalén. Y cuando está diciendo: ¿qué ves, Zacarías? ¿Qué ves? Ve un candelero de oro puro, es decir, de oro macizo. Si era la semejanza del candelero o del candelabro del tabernáculo, hermano, en el tabernáculo de Moisés estaba un candelero que pesaba 125 libras de oro puro. ¿Se imagina el precio que tendría? El oro representa precio. El oro equivale a valor. Hoy día, hermano, en un tiempo yo pensé ahorrar oro cuando estaba a $180 la onza. Al final, el día viernes, hermano, cerró a 1,600 la onza. Por una libra de oro, hermano, serían $25,600.
¿Se imagina si el candelero pesara 100 libras, hermano? Estamos hablando de 2.600.000. Entonces, ¿qué es lo que ves? Le dice a Zacarías: veo un candelero de oro macizo, de oro puro. ¿Qué está diciendo? Es algo que tiene peso, es algo que tiene valor, aleluya. Es algo en el cual te puedes fundar. Ese candelero es Dios. ¿Sabe lo que significa el oro? El oro significa nuestra comunión con Dios. Y en Jerusalén, lo que está diciendo Zacarías, allí va a haber un lugar donde de nuevo Dios va a tener comunión con su pueblo. Un centro que los puede identificar con Dios. Un centro que los puede identificar con Dios. Por ello, amados hermanos, nosotros nos congregamos como un pueblo. Nos hacemos una iglesia. ¿Con qué fin? De tener comunión con Dios. Por ello, la importancia de congregarnos. El candelero representa el templo. No dejando vuestra congregación, dijo Pablo, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Mateo 18, verso 18 en adelante dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Salmo 133: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, en armonía. El candelero estaba representando un lugar donde se podía tener comunión con Dios. El candelero iba a representar ese templo que estaba quemado. Y por ello la importancia de Dios de decirle a Zacarías: despierta y ve, dile a Zorobabel que yo estoy con él. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y él pondrá la primera piedra. Él, si usted sigue leyendo el contexto, él pondrá la primera piedra, el fundamento. El oro representa ¿qué? Fundamento. Por ello allí, si usted ve la escritura en la primera de Corintios 3, versos 12 y 13: si alguno edifica sobre este fundamento, y mire lo que dice: oro. Oro. ¿Qué candelero miró y de qué era? De oro. Pero si usted ve el contexto, ¿y sabe qué, hermano? Un texto sin contexto es un pretexto. Si usted ve el versículo 11 de allí de la primera de Corintios capítulo 3: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si alguno edificare sobre esto, dice: sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, sobre madera, sobre heno, sobre hojarasca, el día hará la prueba y por el fuego será probado. El oro, una vez más, siendo la integridad fundamental entre Dios y el hombre, porque para eso fuimos creados, hermanos. Nosotros los humanos fuimos creados para ser adoradores, pero a veces no estamos fundados en el amor de Dios, no estamos fundados en la palabra, estamos fundados en otra cosa. Oro es la comunión. Tenemos comunión con Dios, le servimos con todo nuestro corazón, con íntegro corazón. La plata indica mi testimonio, mi seguridad en Cristo. ¿Cómo está mi seguridad en Cristo? La plata significa mi salvación. Si alguno edificare sobre esto, oro, plata, piedras preciosas. Las piedras preciosas, amados hermanos, son nuestras responsabilidades en Cristo. Las piedras preciosas es mi testimonio para con los demás.
ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea en la comunidad. ¿Qué testimonio estoy dando? Cuando usted está ganando un alma para Cristo, que usted trae una persona para Jesús, que acepta a Jesús, allí va una diadema en su corona. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Tienes comunión? ¿El oro? ¿Tienes seguridad? ¿Tienes tu salvación? Hoy día puedes decir: yo soy salvo. Si hoy comienza la tercera guerra mundial y aquí cae la bomba atómica, hermano, ¿estoy listo? O que explote allí la planta nuclear de Palo Verde, hermano, y que toda esa radiación se venga para acá, ¿estoy listo? ¿Tengo seguridad? O empiezo a temblar: ¡ay, la planta nuclear! Tengo seguridad. La plata, piedras preciosas. Piedras preciosas es mi testimonio. ¿Cómo está mi testimonio? En la iglesia, en mi casa y en mi comunidad. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me ven los demás? ¿Como un hombre de Dios o como un mentiroso y falso profeta? ¿Cómo me verán? Es muy importante lo que dice la gente de mí. No te alabe tu boca, sino la boca del extraño, dice la Biblia. No te des baños de pureza cuando allá te están ensuciando con el heno del chiquero. ¿Sobre qué edificamos? Y luego dice: madera. ¿Qué representa la madera? La madera representa mis capacidades intelectuales, humanamente. Mi trabajo, mi carrera, mis estudios, mi entendimiento, mi aspecto, mi sangre azul de España, me mimo a mí mismo. Esa es la madera. Y no se diga del heno, hermano, y de la hojarasca. ¿Qué es el heno? Bueno, el heno es lo que corta el hermano Gilberto Valladares, hermano, cuando anda cortando allí el pasto allá afuera. Y el heno es el pasto cortado que se seca y luego se le da a los animales para comer. En otra manera, hermano, allá cuando se juntaba el rastrojo seco para los caballos, ese es heno. Levántate y resplandece. Esta ha sido una audición más del programa El Verbo de Dios por la Iglesia Vigilancia Cristiana de Phoenix. La Iglesia Vigilancia Cristiana está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 Avenida y Hadley, 3 bloques al norte de la Buckeye Road. Recuerde el orden de nuestros servicios: miércoles y viernes a las 7 de la tarde y los domingos escuela dominical a las 9:30 de la mañana y el servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325 602-418-8325. ¡Le esperamos!